El seminario El negocio de ser tú presenta a Juan Francisco Muñoz, ingeniero industrial, consultor con más de 20 años de experiencia, especialista en áreas de estrategia, finanzas y operaciones. Fue consejero delegado de Aretec, grupo multinacional dedicado al desarrollo de proyectos de economía sostenible y energías renovables. También se ha desempeñado en empresas como Cemex, Banco Santander o A.T. Kearney. Gracias a Westfield Business School, contaremos con su presencia como expositor en nuestro seminario El negocio de ser tú, aquí en Miami, del 18 al 20 de julio. Hola, buenos días a todos. Hoy me han pedido que dé una charla sobre algo a lo que todos, antes o después, experimentaremos en nuestra vida profesional, que es el fracaso, la idea del fracaso. Está claro que nuestra sociedad tiende a sobrevalorar el éxito. ¿Quién no mira con envidia a Elon Musk, a Amancio Ortega, a Steve Jobs? Nos sentimos muy atraídos por las historias de éxito, por las historias de las empresas, de las personas que han tenido éxito, que han ganado mucho dinero, que han crecido mucho, que han generado un impacto indeleble en la sociedad. Sin embargo, tendemos a olvidar dos cosas. La primera es que es un porcentaje muy pequeño de tanto las personas como las empresas las que nos generan esta envidia, esta ambición de éxito. Y la segunda y más importante es que para alcanzar el éxito todas estas empresas y personas han sufrido grandes fracasos. Y lo que siempre les ha marcado la diferencia es que han sido capaces de aprender y sobreponerse a ellos. Es imposible el éxito sin aprender de los fracasos. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs no deja de ser una persona a la que le expulsaron de Stanford. Es una persona que fue despedida de su propia empresa. Es una persona que creó un ordenador, el Next, del que nadie nos acordaríamos de no ser porque lo creó él. Intentó convertir un programa de animación en 3D en un programa destinado al mercado masivo, en el que quería que todos nos convirtiéramos en animadores, ¿no? Todos estos fueron grandes fracasos de Steve Jobs, muy sonados además. Sin embargo, esos fracasos no le impidieron seguir intentándolo y convertirse en uno de los emprendedores más importantes de nuestra era. Todo gracias a que cometió muchos fracasos, pero se aseguró de que aprendió de todos y cada uno de ellos. Como latinos, tenemos que luchar contra un concepto muy arraigado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que es el estigma del fracaso. Donde el mundo anglosajón ve una oportunidad de aprender, nosotros tendemos a ver nuestra incapacidad para tener éxito. No me entendáis mal, no quiero decir que el mundo anglosajón premie el fracaso, no lo hace, pero lo tolera si se convierte en una forma de aprender y hacerlo mejor en el futuro. Sin embargo, incluso la palabra en español que describe aquella capacidad de alguien para enfrentarse al fracaso y convertirlo en una oportunidad, la resiliencia, es una palabra que se nos hace extraña a la boca y el oído. Ese miedo al fracaso se traslada a todos los aspectos de nuestra vida profesional. Curiosamente, antes, durante y después de fracasar. Porque estás seguro, antes o después, todos vamos a tener uno o varios fracasos. Tenemos que entender que el miedo al fracaso nos condiciona nuestra vida y por eso tenemos que aprender a gestionarlo. El miedo al fracaso, antes de fracasar, nos hace menos proclives a salir de nuestra zona de confort, nos hace a tomar menos riesgos, nos hace ser menos innovadores, nos hace ser menos ambiciosos. El miedo al fracaso durante el fracaso mismo nos hace ser lentos a reaccionar, nos hace menos proclives a la autocrítica, hace que ante un fracaso continuemos cavando nuestra tumba y empeorando las consecuencias que puede generar. Curiosamente, el miedo al fracaso después de fracasar hace que contraigamos nuestra zona de confort, reduzcamos nuestra ambición, lo que irremediablemente nos va a generar que toda esa experiencia que hemos adquirido durante el fracaso no pueda ser puesta en valor, porque no nos vamos a dar otra oportunidad. Por lo tanto, como sociedad, tenemos que poner mecanismos para evitar que este miedo exista. Por un lado, el mundo académico debe fomentar que sus alumnos tomen riesgos, que se atrevan a pensar diferente. Yo os recomiendo que busquéis siempre instituciones que os hagan pensar y asumir riesgos, no que os hagan aprender cosas. Por otro lado, el mundo empresarial tiene que asumir que debemos de ser coherentes con lo que le pedimos a nuestros directivos. No tiene sentido buscar la innovación, pero al mismo tiempo castigar duramente a quien fracasa.
La capacidad de asumir riesgos y aprender de los fracasos será una de las capacidades más importantes de los gestores del futuro y prácticamente del presente. Es imposible estar inmersos en un proceso tan acelerado de cambio como es la época en que vivimos, sin tener unos directivos que no tengan miedo de pensar y actuar de manera diferente. Y tenemos que estar seguros. Si piensan y actúan de forma diferente, antes o después se equivocarán. Antes o después tendrán un fracaso. Pero esta charla no va dedicada a cómo la sociedad me tiene que ayudar, sino cómo yo me tengo que ayudar. Lo primero que tenemos que entender es que quien no fracasa es porque no arriesga, y quien no arriesga no gana. Por lo tanto, el verdadero fracaso siempre es no arriesgar. Entender que no hacer algo es peor que fracasar. Por tanto, nuestra primera preparación al fracaso debe empezar antes de fracasar. Debemos siempre evitar hablar de fracaso y debemos de centrarnos en intentos. Hay una famosísima frase de Einstein que nos dice: no he fracasado, he encontrado 10.000 formas de generar electricidad que no han funcionado. Otro principio que tenemos que considerar es que no es lo mismo un fracaso que un error. Un fracaso es cuando nos hemos salido de nuestra zona de confort, cuando hemos intentado algo distinto y no nos ha dado los resultados esperados. Mientras que un error es cuando no hacemos correctamente algo que deberíamos de saber hacer. No podemos escudarnos detrás de nuestros fracasos para cubrir nuestros errores, pero al mismo tiempo no podremos tratar nuestros fracasos como si fueran errores. Debemos de gestionar nuestros fracasos como los fondos de capital de alto riesgo gestionan sus inversiones, sabiendo que la mayoría de las innovaciones que probemos fracasarán, pero que la alta rentabilidad que obtendremos de aquellas que tengan éxito nos compensarán con creces. Esto nos lleva a las 5 reglas básicas de la gestión del fracaso, que son válidas antes, durante y después de fracasar. Debemos interiorizar que para asegurarnos de que gestionamos de la mejor manera posible los fracasos, debemos de prestar atención a 5 reglas básicas. Porque estad seguros, antes o después vamos a fracasar y vamos a tener que gestionar nuestros fracasos. La primera regla que debemos de tener en cuenta es que debemos de entender y asumir muy bien cuáles son las posibles consecuencias económicas, personales y sociales derivadas del fracaso. Esto es especialmente importante en el caso de actividades de emprendimiento. Entender esas consecuencias nos ayudará a que el fracaso no nos pille con el pie cambiado, que tengamos muy claro a un fracaso o a un posible fracaso, tengamos muy claro el camino que tendremos que seguir para levantarnos. Mi experiencia es que muchos emprendedores han apostado toda su vida a sus proyectos, sin contemplar la probabilidad del fracaso. Y esto les impide volver a intentarlo. Imaginad el enorme capital social que como sociedad estamos perdiendo porque una serie de emprendedores que lamentablemente no han tenido éxito, pero que han aprendido en el fracaso, no tengan la capacidad de volver a intentarlo. Toda esa experiencia, todo ese saber hacer, todo el saber cómo serían cosas distintas se pierde. El siguiente punto que debemos de tener en cuenta es que debemos de reconocer y actuar muy rápido ante el fracaso. Ante un fracaso nada es peor que negarlo y seguir profundizando en él. A lo largo de mi vida profesional me he encontrado con muchos empresarios y yo mismo lo he sufrido, el negarte a reconocer el fracaso. Por ejemplo, ante un negocio que no funciona, siempre hay un proyecto, una venta que está a punto de salir, que nos va a permitir recuperarnos. No nos damos cuenta que en esas situaciones estamos actuando como auténticos ludópatas, en la que la siguiente apuesta nos va a compensar las pérdidas. Esto va muy ligado a nuestro primer punto, porque si entramos en este juego del doble o nada, suele ocurrir que perdemos la perspectiva de las consecuencias que un fracaso nos va a generar, porque ese fracaso cada vez será mayor. Multiplicaremos las consecuencias de un fracaso que para todo el mundo es evidente, salvo para nosotros que no somos capaces de verlo. Por lo tanto, ante la evidencia de un fracaso, aprende y vuelve a intentarlo. Soy consciente de que es difícil llevarlo a la práctica, pero que he visto que todos los emprendedores y grandes directivos realmente exitosos son los que saben parar a tiempo, saben reconocer el fracaso y actuar ante él de una manera muy rápida. El tercer punto que deberíamos de gestionar es aprender a gestionar nuestras emociones. Si hemos hecho los deberes, entenderemos los fracasos como intentos y habremos calibrado las consecuencias. Esto nos hará que sea mucho más fácil gestionar nuestras emociones.
No hay nada peor que gestionar un fracaso sumido en el estrés, en la depresión o en la ansiedad. Los fracasos nunca se podrán gestionar desde la autocompasión, se tienen que gestionar desde la responsabilidad. Hay algo muy profundo en esto. Realmente no podremos gestionar los fracasos si nos hemos metido en un hueco que nos impide ver la luz. Si no entendemos y asumimos la responsabilidad y la gestionamos correctamente, nuestras emociones nos dominarán y perderemos esa actuación racional que debe de llevar nuestra gestión como directivos. El cuarto punto es el control de daños. En el punto 1 hemos visto que debemos de tener claramente cuáles son los umbrales aceptables de los daños ante un fracaso. Pero nunca deberemos asumir consecuencias del fracaso que no son exclusivamente nuestras. En mi vida profesional recuerdo una ocasión en que la ilusión por sacar adelante un proyecto empresarial en el que estaba seguro que la siguiente venta iba a solucionar todos nuestros problemas, me había obligado a retrasar el pago de las nóminas a mis empleados. Ahora me doy cuenta que estaba incurriendo en el punto 2. Estaba jugando al doble o nada que he descrito anteriormente. Pero curiosamente ahora las consecuencias ya no eran solo para mí, sino eran consecuencias para los demás. Mi recomendación es que ante un proyecto ilusionante, que tiene pinta de que vaya a fracasar, hacer una autocrítica muy grande. Y si llegáis a la conclusión de que compensa apostar, realmente involucrar a los que os rodean, a vuestras familias, a vuestros empleados, hacerles partícipes del riesgo que estáis tomando. Muchas veces os ayudarán a ver si efectivamente el fracaso va a ocurrir y os ayudarán a actuar a tiempo. Y si no, os apoyarán y será mucho más posible la probabilidad de éxito. El último punto. Lo más importante, lo que todo el mundo os dirá, es aseguraros de aprender del fracaso. La verdad es que suena un poco atópico. Y en mi experiencia somos expertos en encontrar explicaciones para nuestros fracasos. El mercado no creció tanto como esperábamos. Los competidores nos hicieron competencia desleal. Los clientes no entendieron las ventajas de nuestros productos. En la práctica todo esto es excusas. Todo son cosas que nos impiden hacer autocrítica para entender qué es lo que realmente ocurrió, cuál es el análisis causa-efecto que nos llevó al fracaso. Si de un fracaso no tenemos un conjunto claro y accionable de lecciones aprendidas, estaremos abocados a fracasar de nuevo. Y esta vez ya no podrá ser un fracaso, será un error. Por lo tanto, ante cada fracaso, tómate el tiempo, es muy poco, de escribir las lecciones aprendidas que has sacado de ese fracaso. Pero no solamente de qué decisiones deberías de haber tomado de manera distinta, sino de cómo debería de haber cambiado tu proceso de decisión para haber llegado a esa decisión clave. Porque posiblemente no nos enfrentemos a la misma decisión, pero habremos aprendido cómo nuestro proceso tiene que cambiar para ser más exitosos. Por último, es crítico no dejar que los fracasos pasados nos hagan bajar nuestra ambición y los riesgos a asumir. El éxito, al igual que el fracaso, va inevitablemente ligado al nivel de riesgo que asumimos. Citando al propio Steve Jobs, si comienzas una empresa y no estás dispuesto a estrellarte, no llegarás muy lejos. En esta situación, si no aprendemos, no entendemos y no gestionamos el fracaso, estaremos condenados a contraer nuestra zona de confort, a hacerla más pequeña, a asumir menos riesgos. Y es en ese momento, si ya no asumimos riesgos, es donde es imposible que tengamos éxitos. Por lo tanto, con esto quiero acabar esta reflexión y, por supuesto, desearos muchísimos éxitos y que todos ellos sean gracias a que aprendáis de vuestros propios fracasos.